Actívate. Actívate es un programa que nos hemos inventado hace unas semanas y ha surgido como una actividad para mantenernos conectados y para compartir experiencias. Son pequeñas charlas cortas o talleres de formación en donde controladores aéreos o pilotos o gente del sector pone en común experiencias o pone en común algún talento que tiene o algún conocimiento que nos pueda inspirar. O sea, el objetivo de esta charla, por una parte, es inspirar y por otra parte, compartir y conectarnos. Entonces, por eso la charla es un formato cortito, máximo de 1 hora, en que se divide mitad de charla, 20-25 minutos de charla, y la mitad de preguntas. Las preguntas, en principio, si somos pocos, tenemos que decir que estamos aprendiendo porque es la segunda charla que hacemos. La primera fue muy bien y éramos pocos, entonces las preguntas se hicieron a micro abierto. Ahora la charla, mientras sea Luis de la charla, estaremos todos a micro cerrado para que no entre ruido, y luego las preguntas, si se puede, pues lo haremos a micro abierto, y si no, lo haremos vía chat, que ya sabéis que Zoom también tiene un chat. Volviendo, las charlas se grabarán, o sea que si hay alguien que no quiere salir o que no, pues que apague el vídeo. Las compartiremos con Gatco y las subiremos a la web y a la intranet para que luego se pueda ver, no en directo, para la gente que se la ha perdido. Lo primero, agradecerte, Luis, que estés aquí y decir que conozco a Luis desde hace 5 años casi, cuando él estaba en la vocalía técnica de Gatco. Ahora, después de colaborar, después de trabajar años duro en la vocalía técnica, pues ahora es el presidente de Gatco. Luis Barbero es controlador en Heathrow y trabaja en el ACC Swanwick, al sureste, creo, ¿no? O suroeste de Inglaterra. Y trabaja en la aproximación a Heathrow. No, ha participado en algunas reuniones y alguna convención de APROCTA, y algunos de nosotros también hemos participado en algunos de los eventos y acciones que organiza Gatco. Por ejemplo, en algún Gonzalo, pues participó en un encuentro de controlador pilotos el año pasado, y tenemos un acuerdo de colaboración que valoramos mucho, sinceramente, porque es una forma de compartir experiencias y compartir visiones. Y nos intercambiamos, nos preguntamos, y currículum en plan oficial, porque esto lo podéis ver en LinkedIn y muchos de vosotros ya le conocéis. Yo solo voy a contar 4 cualidades que, desde mi punto de vista personal, por supuesto, y me baso un poquito en un esquema de Valentín Fuster, el famoso cardiólogo que supongo que conocéis. Valentín Fuster tiene una charla que se encuentra en YouTube que da 8 claves para vivir mejor. Habla de 4 A's y 4 T's. Las 4 T's se refieren al autoconocimiento, no voy a entrar. Las 4 A's son cómo tú te presentas al mundo. Y estas 4 A's son, 1, actitud, una actitud positiva. Tengo que decir que cuando le pregunté a Luis Barbero si quería dar una charla, me dijo literalmente, me escribió un mensaje: hola Mercedes, sin ningún problema, te contesto rápidamente que estoy a punto de entrar a trabajar. Y luego pues ya hemos ido concretando. O sea, esta actitud de sí, colaboro, rápido. Segundo, aceptar como es. Luis Barbero, por lo que yo conozco, y tampoco le conozco en profundidad, es el mismo cuando es presidente de Gatco, que cuando es controlador en el ACC, que cuando es padre de dos pequeños, es siempre el mismo, no cambia. Tercero, autenticidad, va un poco en lo mismo. Y cuarto, altruismo, trabajar para mejorar, para mejorar nuestro entorno, para mejorar la vida. Esto es otra de las claves que yo entiendo y comparto con Valentín Fuster, que mejora tu vida, la vida de los demás, y te da felicidad. Y en esto le pregunté a Luis, ¿por qué empezaste a colaborar con Gatco? Y me respondió también literalmente: empecé a colaborar con Gatco porque me parecía que no había suficiente comunicación entre controladores y pilotos fuera del entorno laboral. Y Gatco era una oportunidad para representar a los controladores frente a asociaciones de pilotos, frente a instituciones, etc. Entonces, solo estos 4 puntos y ya paso a la palabra a Luis. Muchísimas gracias Mercedes por la introducción. Ahora ya solo por abrir la boca voy a quedar peor de lo que me has puesto tú. Mejor a quedarme callado los próximos 20 minutos. Pero bueno, muchas gracias Mercedes, muchas gracias a APROCTA por invitarme a dar esta charla. Para mí es siempre un placer trabajar con vosotros, sobre todo porque
no conocí mucho del mundo del control aéreo en España antes de irme a España, con lo cual esta oportunidad de retomar esta conexión, de crear este contacto con controladores en España, para mí es, bueno, se agradece, la verdad, y lo valoro mucho. Y nada más, la presentación de hoy, pues básicamente os quiero dar un poco una idea, tengo unas cuantas notas sobre qué ha pasado en el Reino Unido respecto al COVID-19, lo que creemos que vendrá después, las medidas que podrían ayudar a que la recuperación fuera un poco mejor. Y en primer lugar, y creo que sí, son unos 20-25 minutos, y en primer lugar debería empezar por las disculpas, aunque mi mujer se ha llevado a mis hijos, el perro sigue aquí, entonces si viene el cartero, seguro que oiréis al perro, ya después lo presento al final. Después, como yo empecé en esto del control aéreo en el Reino Unido, mi idioma de ATC es el inglés, así que pido disculpas porque usaré palabras en inglés porque directamente no conozco los términos en español. Pero me alegro de que Gonzalo esté aquí porque Gonzalo siempre me ayuda y me da la palabra específica en español que necesito. O sea, que si hace falta, Gonzalo, que te quites el mute y me des una ayuda con una palabra, adelante, si es mi permiso. Y nada, pues, ¿qué os voy a contar que no sepáis sobre el COVID-19 y el efecto que está teniendo en todos nosotros? Daros un poco una perspectiva temporal de cómo fueron las cosas aquí en el Reino Unido, sobre todo desde el punto de vista de NATS, porque como sabéis hay más de un proveedor de servicios de navegación aérea en el Reino Unido y yo el que conozco directamente es NATS y conozco lo que pasa en otros NSPs, no más pequeños, a través de los miembros de GATCO, pero no directamente. Entonces, para nosotros, las primeras señales de alarma empezaron un poco, obviamente aparte de las noticias, etcétera, a mitad de febrero, cuando en NATS ya se dijo que no había visitas externas a sedes de NATS, a centro de control, a las oficinas centrales, y que los viajes de negocios tenían que ser los mínimos y los que eran esenciales. A principio de marzo ya fue cuando empezamos con cambiar un poco cómo usábamos los equipos en la OPSUM, en la sala de operaciones, intentar no sentarnos todos en la misma consola cuando hay un cambio de turno, etcétera. El gel para lavarse las manos, tal. El 17 de marzo se hizo una prueba en NATS para trabajar desde casa. Obviamente no los controladores, pero todo lo que eran oficinas, recursos humanos, ingeniería, sistemas, etcétera. Todos, o la mayoría, casi todos los que pudieron, trabajaron desde casa para ver si los sistemas que tenían funcionando daban abasto con los requisitos que una obligación a trabajar desde casa podía comportar. Por lo que sé, claro, nosotros no tomamos parte activa en esa prueba, pero fue bastante bien y desde entonces se recomendó trabajar desde casa a todos los que pudieran, menos el personal que era esencial. Es decir, las oficinas centrales de NATS en CTC, aquí cerca de donde vivo, a unos 5 o 10 minutos del centro de control, están totalmente cerradas. Puede que empiecen a abrirse ahora a mediados de mayo, pero de momento totalmente cerrados. Desde nuestro punto de vista de trabajo operativo, como nosotros seguimos teniendo turnos con guardias, no tenemos turnos individuales, ha sido relativamente sencillo separar a las guardias para que no tengamos contacto con ellos. Cuando a veces teníamos turnos con otra guardia, eso se ha eliminado completamente. Si trabajamos solo con los compañeros de la misma guardia y cuando hay un cambio de guardia se utiliza otra posición que ha estado desinfectada, se ha limpiado y la que hemos estado usando nosotros se deja para que el equipo de limpieza venga y la limpie. O sea, lo que es el handover, takeover, cuando hay cambio de guardia, se hace con cierta distancia. Obviamente hemos reducido la cantidad de personal necesario, tenemos muchos stand-by shifts y también tenemos un programa del gobierno de lo que llaman furlough, que es como darte un permiso, el cual explicaré un poco más adelante. Y poco más, pues esto es básicamente cómo ha ido el tema en NATS. La sensación desde los controladores es que NATS ha sido bastante abierta y bastante proactive respecto a las medidas que había que tomar y han tomado medidas mucho más rápido que el gobierno británico, como ya imagino que ya sabéis. Entonces, la sensación de entrada de los controladores ha sido bastante positiva. Todo se verá cuando la situación se complique un poco más. En cuanto a GATCO, pues decidimos dejar de asistir a cualquier tipo de reunión presencial
a principios de marzo. Hemos seguido trabajando con nuestros miembros que hay alrededor del Reino Unido, con lo que llamamos Airspace Consultation, cambios de espacio aéreo en el cual tenemos que dar nuestra opinión. Seguimos asistiendo a reuniones online, etcétera. Estamos intentando mirar también qué podemos hacer para nuestros miembros, si podemos reducir la cuota o proporcionar un descanso y que dejen de pagar la cuota durante 3 meses, o garantizar que no va a haber subida de cuotas en los próximos 3 años. En fin, un montón de medidas que estamos mirando en función de cómo sea la recuperación de nuestra profesión y de nuestra industria. Y el tema de IFATCA, que supongo que conocéis también, pues también hemos seguido trabajando. Se envió una carta a los estados, hay diferentes versiones, una a los estados que están dentro del programa CESAR, en la que GATCO estuvo trabajando activamente, dando ideas y ajustando un poco el contenido para que el mensaje fuera un poco homogéneo. También tomé parte en unas entrevistas de Mark Baumgartner, que hizo a distintos miembros de asociaciones de controladores que son miembros de IFATCA, para explicar un poco cómo veíamos la situación, cuál había sido nuestra experiencia personal y de los controladores en nuestro país, y están todas en la página web de IFATCA. Están en privado, yo imagino que a través de EUSCA pues podréis acceder a estas entrevistas. Y después, bueno, el material que ha publicado IFATCA también, el Guidance Material, sobre cómo prevenir el contagio COVID-19, cómo lidiar un poco con la ansiedad y con el estrés. Todo eso hemos tenido miembros de GATCO trabajando en ese material también. Y de hecho, recientemente, no sé si lo habéis visto, hace un par de días creo, el departamento de, bueno, no sé cómo se llama en inglés, es Psychosocial Counseling de Lufthansa, mandó un mail a IFATCA diciendo que el material que habían creado para pues, lidiar con el estrés y la ansiedad, que Lufthansa lo iba a usar, que les había parecido muy adecuado y que lo iba a usar con sus empleados. Así que hemos seguido activos dentro de las limitaciones que tenemos ahora, y la verdad es que todo el mundo pues ha colaborado en lo que ha podido para pues eso, intentar ayudar y aconsejar como buenamente podemos a nuestros miembros. En cuanto a los controladores, en el Reino Unido, la particularidad de este Furlough Scheme que os decía, el gobierno se dio cuenta de que si no ayudaban económicamente a las empresas, iban a haber muchos despidos, porque las empresas no tenían trabajo y no se podían permitir pagar un salario a sus empleados. Entonces, se crearon este sistema que al principio iba a durar solo 2 meses, en abril y mayo, ahora se ha extendido ya hasta junio. Y la idea de este sistema es que si una empresa tiene empleados a los que no les puede dar trabajo, porque no hay trabajo, pero no los va a despedir, el gobierno deja que esa empresa mande al empleado a casa y el gobierno paga una parte de su salario. Esa parte es o 2.500 libras o el 80% del salario, lo que sea menor. Entonces, NATS y muchísimas otras empresas en el Reino Unido se han acogido a este sistema, porque claro, no necesitamos, si la aproximación de Heathrow normalmente somos 7 controladores en cada turno, ahora mismo necesitamos 3, con 3 es más que suficiente. Entonces, NATS lo que ha hecho ha sido ir rotando los controladores, en principio durante estos 2 meses de abril y mayo, ahora que se ha extendido hasta final de junio, pues usará en junio también, para tener el mínimo número de controladores trabajando, y los 2 controladores están en casa. El gobierno paga, pues en este caso son 2.500 libras al mes, pero NATS lo que hace es contribuye hasta llegar al salario, al 100% del salario. Es decir, básicamente nos mandan a casa durante 3-4 semanas con el salario al 100%, pero NATS recuperará del gobierno pues 2.500 libras al mes para pagar esos salarios. Con lo cual, esto suena, la verdad es que bastante bien. Yo, de hecho, dejé de trabajar hace 4 días y no vuelvo a trabajar hasta el 7 de junio. Y todo eso mientras estoy cobrando al 100%. Otra cosa será lo que pase si el nivel de tráfico continúa así y este programa del gobierno de permisos se acaba. Que de hecho el gobierno ya está planteándose cómo van a parar ese sistema. Si van a pararlo de un día para otro o si van a reducir el porcentaje de salario que pagan, bajando a un 60, a un 40, etc. Pero bueno, esto es un poco lo que desde el punto de vista personal profesional los controladores. Tema de tráfico,
pues, ¿qué os voy a decir? 85%, 90% menos en Europa. Heathrow, por ejemplo, si consideramos que un día normal en Heathrow son unos 1.200 movimientos, 1.200, 1.300, ahora estamos en unos 180 movimientos al día. Prácticamente nada. Eso hace, como ya os he dicho, pues que haya preocupación desde el punto de vista ya no solo profesional a largo plazo, sino también desde el punto de vista de actitud. Estamos trabajando con un tráfico que, pues algo que no hemos podido hacer nunca, menos en el turno de noche cuando Heathrow no tiene tráfico, es estar leyendo el periódico, estar leyendo un libro en radar, porque a lo mejor pasamos 40 minutos en radar sin ningún avión. Entonces, la aviación civil, la Civil Aviation Authority, ha cambiado un poco el sistema de lo que llaman competency, el sistema de competencia. Cuando anteriormente nosotros teníamos que hacer un mínimo de horas al mes, actualmente, debido al tráfico y a la necesidad de tener menos controladores en la sala, o la posibilidad de tener menos controladores en la OPSUM, tenemos que llegar a un mínimo de 25 horas, pero en un periodo de 3 meses. Eso, lógicamente, facilita mucho el tema de mantener la competencia de los controladores, porque tampoco tenemos personal para ayudar en caso de que tuviéramos que hacer checks, etcétera, etcétera. El problema que tenemos es esas 25 horas son a un nivel de tráfico muy bajo. Cuando el tráfico empiece a subir, la idea es, vamos a tener que, y son algunas de las sugerencias que hemos dado a NAT, vamos a necesitar tiempo de simulador para poder recuperar la habilidad que desde luego hemos perdido. El problema que tenemos con el tema del simulador es que la formación en NAT se ha parado completamente. El simulador está dentro de las oficinas centrales, que como os he dicho están totalmente cerradas. Ahí es un poco diferente a otros NSPs, como por ejemplo Maastricht, donde sí continúan haciendo algo de formación. Nosotros se paró totalmente desde marzo. Y obviamente, on the job training, tráfico real, por temas de distanciamiento social, totalmente parado. Así que, aunque la idea, y Nat siempre lo ha dicho desde el principio, era no pararlo todo, porque cuando esto se recupere, pues hay que intentar coger un poco de carrerilla rápido, pero las circunstancias sociales han hecho que eso no fuera posible. Así que esto es como estamos un poco en NATS. En otros NSPs dentro del Reino Unido, pues la situación es bastante peor. No tenemos todo el detalle, pero sí sabemos que hay controladores a los cuales pues, se les ha mandado a casa con el sistema este de furlough scheme del gobierno, de permisos, y ellos no tienen ningún suplemento de la empresa, es decir, reciben lo mínimo que da el gobierno. Hay otros controladores también en zonas más remotas del Reino Unido a los cuales se les ha despedido ya. Aeropuertos pequeños, pues claro, al no ser todos parte de NATS con su parte de ruta, pues probablemente lo tenga bastante cubierto porque al ser critical infrastructure que llaman, pues tienen que proporcionar servicio, pero los aeropuertos, particularmente algunos aeropuertos pequeños que hay en zonas al norte de Inglaterra, en Escocia, pues son los que están sufriendo las consecuencias de esta crisis o están teniendo un mayor impacto en sus operaciones. El tema de NATS también, al estar separado entre lo que es ruta y lo que es aeropuertos, pues los aeropuertos de NATS quizá tengan más dificultades que lo que es la parte de ruta. Es decir, no nos está afectando a todos de la misma forma, desde el punto de vista de NSPs o controladores, y por suerte, por desgracia, los controladores de NATS son los más afortunados de momento. También es verdad que ha habido otros anuncios de NATS, con el tema de las pensiones, por ejemplo. Tenemos 2 sistemas de pensiones en el Reino Unido, en NATS, perdón, y hay un sistema donde lo que llaman defined benefit, es decir, que tienes garantizado un porcentaje de tu salario final durante todo tu periodo de jubilación, y otro sistema que es defined contribution, que es tú contribuyes a un fondo de inversión y lo que tengas al final, pues eso tienes que saber para cuánto te da. Lo que es el defined benefit, que obviamente es el sistema más beneficioso, es bastante caro y NATS ha decidido parar las contribuciones que hace a ese sistema hasta septiembre. Un poco como las aerolíneas no pagando los route charges que Eurocontrol ha permitido retrasar esos pagos. Entonces, NATS ha hecho eso y eso ha preocupado mucho a nuestro sindicato, a Prospect. Y de hecho, quizá más adelante en la charla pues hablaré un poco más de qué es lo que puede venir dentro del Reino Unido. Pero esto es un poco para daros una visión de lo que está pasando aquí.
ahora un poco el tema de nuestra industria, qué va a pasar. Y esto ya es más mi opinión un poco personal, la opinión también de Gato por las charlas, las reuniones que hemos tenido entre nosotros y ver qué es lo que podemos esperar en cuanto a nivel de tráfico, tiempo de recuperación, etcétera. Porque como os he dicho, en Europa pues, estamos a 80 o 90% menos de tráfico. Es verdad que en otras zonas como Estados Unidos pues están a un 50-60% de reducción de tráfico, pero está claro que el impacto es global. Y lo hemos visto con Eurocontrol, cada vez que saca sus gráficas de tráfico, como hemos visto la baja de tráfico desde principios de marzo hasta ahora, cómo se sigue manteniendo en esa reducción de 80-90%. Es curioso también notar que no es igual en todos los países de la zona de Eurocontrol. Tenemos el caso, por ejemplo, de Noruega, que precisamente estuve la entrevista que tuve con Mark Baumgartner para IFATCA, la hice a la vez que el presidente de la Asociación de Controladores en Noruega, y ellos tienen un 78% del tráfico doméstico todavía. Es decir, que para ellos siguen teniendo bastante trabajo porque el nivel de tráfico doméstico, por las islas, por las regiones que hay allí, por temas de subsistencia de regiones de Noruega, esos vuelos siguen ocurriendo. Hay otros casos como en el Reino Unido, creo que estamos como en un 20-25% de nivel de tráfico. Y después hay casos como Serbia, Croacia, que están pues prácticamente en cero. Entonces, está claro que el efecto es global y bastante fuerte. ¿Cuándo nos vamos a recuperar? Pues esto es la pregunta que está de todo el mundo. Y a Eurocontrol, por ejemplo, siempre le gusta hacer predicciones. Y nosotros a veces la tenemos así un poco con Eurocontrol, porque le gusta hacer predicciones, pero cuando empezó este tema del COVID-19, decidieron no publicar su última previsión porque decían que las circunstancias que se estaban dando no permitía hacer una predicción fiable de lo que iba a pasar en el futuro, con lo cual dejaron de hacer predicciones, pero estaban perfectamente contentos haciendo predicciones en el pasado, cuando todas las predicciones del pasado ahora se han demostrado que eran totalmente incorrectas. Es decir, nosotros las predicciones tenemos cierta tirria, porque creemos que lo que hacen es fijar agendas, facilitar objetivos que ya están preplanificados, por así decirlo, y en realidad lo que deberíamos intentar es olvidarnos un poco de esas predicciones y tener en cuenta que siempre va a haber un evento disruptor, si esa palabra existe en español, que va a hacer que baje el tráfico o que cambien las circunstancias de una manera que nadie había predicho, lo que llamamos el Black Swan Event. Y si nosotros, por ejemplo, en GACO creemos que si las empresas trabajaran teniendo en cuenta esa idea, en lugar de mirar gráficas de proyecciones donde hay una pendiente positiva que nunca frena, pues estaríamos en una industria mucho más sostenible y que sería capaz de reaccionar a eventos de este tipo de una manera mejor. Un poco como las familias. Hay familias que a lo mejor si se quedan sin empleo pueden subsistir más tiempo que otras, pues porque tienen un approach, como así decirlo, una actitud diferente frente a su planificación familiar, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema de la crisis, a Gatco lo que le preocupa realmente es que si comparamos con crisis anteriores, no sé, digamos el SARS en China, en la región en Asia, en el 2003-2004, pues la recuperación ahí fue 6 meses para volver al nivel de tráfico en la zona de China, para volver al tráfico que tenían antes de que empezara esa crisis. Si tenemos el tema del 11 de septiembre, ahí estuvimos en unos 12 meses más o menos. La crisis del 2008, la crisis económica del 2008-2009, también unos 12 meses en volver. El problema que nosotros vemos es que, por ejemplo, en el caso del 11 de septiembre, el factor fundamental fue el miedo a ataques terroristas. Por eso bajó el tráfico, no había ningún otro tipo de limitación. En el caso de la crisis económica del 2008-2009, pues era fundamentalmente factores económicos que hicieron que el tráfico bajara. En este caso se juntan factores económicos, se junta el miedo, se junta el riesgo para la salud y se juntan también las restricciones de movimiento de personas que han introducido distintos países. Es decir, es el cóctel perfecto. Hay tantos factores que desde nuestro punto de vista creemos que la recuperación va a ser larga
y no va a ser una recuperación como en los casos anteriores en los que se volvió al 100%. Así que no soy una persona a la que le guste hablar de predicciones y figuras concretas, pero por ejemplo, mirando al tráfico en China, consideramos que los casos que han tenido nuevos casos de COVID-19 es prácticamente cero desde mitad de marzo. El tráfico doméstico dentro de China está todavía a un 40% del que había a principios de enero. O sea que, a pesar de que no han tenido casos en las últimas 6 semanas, casi prácticamente sin ningún caso nuevo, el tráfico todavía no ha repuntado como la gente esperaba, cuando a veces hablan de esta recuperación en V, donde tan rápido como baja para volver a subir. Nosotros somos un poco más conservadores en ese aspecto y estamos pensando que a lo mejor para verano del 2021 tenemos una idea de la nueva normalidad de nuestra industria y quizá la nueva normalidad pues represente un 80% del tráfico que hemos visto hasta ahora. Claro, eso abre un montón de cuestiones desde el punto de vista de los NSPs, el número de controladores. Veníamos de una época en la que faltaban controladores en todo el mundo y ahora no van a faltar controladores probablemente los próximos 5 o 10 años. Entonces, va a ser importante ver cómo nos podemos adaptar a los cambios que vienen, que nosotros sí creemos que van a ser fundamentales y van a ser duraderos también. Como ya os decía, las pequeñas NSPs en el Reino Unido lo van a tener peor que empresas como NAT, pero ya hemos visto que el sindicato ya le han dado una carta al gobierno pidiendo la nacionalización de NAT, o sea, que NAT vuelva a ser una empresa pública. El gobierno ahora tiene un 49% de la empresa y tiene lo que llaman golden share, se puede vetar cualquier tipo de acción por parte del resto de los accionistas. El resto de los accionistas son fundamentalmente Airline Group, un grupo de 6-7 líneas aéreas, Heathrow Airport como entidad y después los empleados. Entonces Prospect ha pedido al gobierno que compre al Airline Group y a Heathrow su parte de NAT, que pase a ser pública, y que sigan con la parte que pertenece a los empleados. Pero bueno, no sabemos muy bien cómo acabará todo esto, porque realmente hemos visto que si no hay líneas aéreas y el modelo de negocio es tal que los ingresos dependen de los food charges de estas líneas aéreas, pero a su vez tenemos que seguir proporcionando servicios a tráfico militar, tráfico de emergencias, mercancías, vuelos médicos, pues a ver cómo pagamos esto. Es quizá la cuestión que nos estamos viendo todos. Y uno de los puntos que la carta que se envió a los estados por parte de IFATCA hablaba de esto, que al final esto es lo que llamamos critical infrastructure y no puede ser que se financie desde un punto de vista totalmente de mercado, economía de mercado, cuando hay servicios que se tienen que proporcionar más allá de la economía de mercado. Entonces, el tema, por ejemplo, del Performance Charging Scheme dentro de CESAR, todos estos programas que tenían para el Reference Period 3 para los próximos 5 años, pues les hemos pedido que directamente paren todo el sistema porque no se ajusta a la situación de tráfico que tenemos ahora y no se va a ajustar durante mucho tiempo, probablemente durante todo el periodo de 3, que llaman, de 2020 al 2024. Entonces, creemos que a pesar de las dificultades y de los problemas que vamos a tener, deberíamos usar esta crisis un poco como una oportunidad para reorganizarnos un poco, lo que llaman regroup en inglés, y ver cómo podemos modificar el sistema de, bueno, no solamente de la aviación, sino la relación entre aviación, si hablamos de líneas aéreas, y ATM. Que las líneas aéreas, y no sé si nuestro compañero piloto de Iberia tendrá algún comentario al respecto, espero que sí, pero han intentado durante mucho tiempo que los ANSPs funcionen como si fueran unas líneas aéreas, pero no es posible. Hemos visto en una crisis como esta que no es posible. Bueno, tenemos que seguir teniendo aeropuertos abiertos, tenemos que seguir proporcionando un servicio en el espacio aéreo. Podríamos hablar de aeropuertos privados o pequeños aeropuertos. Quizás sí que ellos pueden tener más similitud con el modelo de negocio en la línea aérea, pero no lo que son los proveedores de
de servicios de navegación aérea. Entonces, todo esto creo que va a cambiar un poco el landscape, como se dice, de nuestra industria. ¿Qué esperamos de las NSPs? Que esta es una oportunidad para que tengamos empresas de NSP que se concentren en ser NSPs, que no sean empresas que también desarrollan sistemas, que también desarrollan equipos, etcétera, sino que se separe realmente lo que es la provisión de servicios, que es lo que podríamos llamar un servicio esencial, del desarrollo de nuevos equipos y nuevas tecnologías. Porque imaginamos, si una línea aérea, por ejemplo, y siempre doy el mismo ejemplo, si una línea aérea se dedicara a diseñar sus propios aviones y sus propios cockpits, sería totalmente insostenible. Entonces, esta idea de que proveedores grandes como DFS, como NAT, tienen que desarrollar sus propios sistemas, en lugar de comprarlos, de cogerlos de una estantería y enchufarlos y que sean todos estándar, pues trae muchos problemas a la hora de lidiar con una crisis de este tipo. ¿Qué va a pasar con los controladores? ¿Van a cambiar las condiciones de los controladores? Ya hemos visto casos de recortes de sueldo en Bosnia, en Polonia se está hablando, impuestos casi unilateralmente. Pues la verdad es que puede ser un problema bastante serio. Y yo personalmente, y esta es una opinión personal, no es de GATCO, y no hay nada en NATS que indique eso, pero yo espero propuestas de reducción de salario en NATS cuando se acabe este sistema de ayuda del gobierno. Porque lo puedo entender. Entiendo que si no hay ingresos, sí que es verdad que NAT tiene dinero en el banco, pero no podemos esperar que la empresa gaste todo el dinero en el banco. Precisamente ese dinero del banco es en los que nos permite seguir funcionando en estos momentos y no acabar como algunas líneas aéreas. Entonces, lo peor de esta crisis desde el punto de vista del efecto que pueden tener los controladores, yo creo que está por venir y quizá pues deberíamos aprovechar, y es lo que está intentando IFATCA y GATCO, seguro que APOTCA, intentar redirigir un poco este negocio porque se nos ha ido un poco de las manos. Y me parece que con esto ya acabo para que haya un poco de tiempo para preguntas. Quizá el único apunte es también qué va a pasar con las líneas aéreas. Pues líneas aéreas han desaparecido, continúan desapareciendo y podemos pensar, bueno, si la gente quiere viajar, pues vendrán otras líneas aéreas que cubrirán esos huecos, pero puede ser que en este nuevo orden mundial las barreras de entrada para nuevas líneas aéreas sean más complicadas o más difíciles de franquear, porque puede haber muchas más restricciones desde el punto de vista de viabilidad económica, de impacto medioambiental, porque también podemos usar esto para darle un poco un empuje al impacto medioambiental de la aviación y que las nuevas líneas aéreas tengan una conciencia medioambiental un poco más presente. O sea que, aunque las líneas aéreas desaparezcan, si algunas desaparecen, quizá tampoco es tan fácil que nuevas líneas aéreas empiecen. Pero bueno, esto es más o menos lo que os quería comentar. No sé si ha sido un poco rápido, pero también quería dejar tiempo para preguntas y comentarios. No sé, yo por mi parte, Mercedes, si te parece, lo dejamos aquí y ya si hay otros apuntes que puedan salir con las preguntas, pues ya lo comentamos. Fenomenal, fenomenal. Muchísimas gracias. ¿Me oís? ¿Sí? ¿Me oís? ¿Se me oye? Mercedes, se te escucha, sí, sí. Ah, vale, vale. Bueno, pues muy bien, Luis, muchísimas gracias por darnos una visión tanto de qué está ocurriendo en tu NSP, en NATS, y qué estáis viendo desde GATCO, cuál es vuestra visión general un poco y qué está ocurriendo también en Europa y un poco en el mundo. Lo primero, gracias. Gracias. Lo segundo, que coincidimos mucho en el planteamiento que has hecho. Como nosotros también hemos tenido menos turnos, hemos tenido muchos turnos en stand-by, menos plantillas, menos tráfico, pues hemos aprovechado también desde Aproxta para hacer esto, mirar fuera y hablar con todos los actores del sector. Luego Gonzalo se explica un poco más. Hemos hablado un poco con pilotos, con controladores, hemos hablado con AESA, con DGAC, y la semana que viene hablamos con la dirección de NAIRE porque hemos visto que hemos hecho también una encuesta interna a nuestros asociados, una encuesta muy breve con 8 preguntas de qué posibilidades de mejora hay y qué problemas se han encontrado. De momento tenemos como 200 respuestas, que viene a ser pues, un 10%, un 15% de los controladores operativos, y queremos tener un poquito más de respuestas para tener el sentir un poco de todas las dependencias y hacer propuestas en positivo.
Ujú. Y esto esperamos trasladar la semana que viene. Y luego me gusta mucho que también des un poco esta visión que habéis dado a IFATCA. Aprovecho para deciros que si queréis, que tenemos el informe, la carta que se ha enviado a IFATCA a todos los Estados miembros y la podemos distribuir para que sepáis de las propuestas que se han hecho desde IFATCA, de Asociación de Asociaciones. Y ya está, por mi parte yo ahora cedo la palabra, creo, el primero que me lo ha pedido es Gonzalo. Por cierto, con todos los nervios tengo que decir que me he olvidado de presentarme. Yo soy Mercedes Barona, que soy controladora aérea en Barcelona, en aproximación, y llevo 20 años de controladora, se dice pronto, y bueno, soy instructora y más cosas, pero es igual. La cosa es que desde hace 5 años participo con la asociación profesional, que para mí ha sido una gran fuente de conocimiento y de, pues esto, de mirar fuera y de tener una visión global de todo el sector. Y estamos viendo esto, estamos viendo que todos los actores del sector se tienen que coordinar. O sea, los paradigmas hasta ahora no funcionan, hay que funcionar de una manera diferente. Dentro del sector se tienen que coordinar AENA, ENAIRE, las líneas aéreas, DGAC y AESA, porque hay muchas, cada cosa que pasa hay implicaciones de normativa, implicaciones en aeropuertos, hay que rediseñar los espacios ahora en los aeropuertos, que lo tiene que hacer AENA. Hay que hacer muchas cosas para funcionar de una manera diferente. Durante muchos meses, hasta que tengamos vacuna, habrá que funcionar de una forma diferente y hay prácticas que se van a quedar para siempre, pues tipo el teletrabajo, las reuniones virtuales, y hay que aprovechar este tiempo como una oportunidad para parar, para mirar, para analizar qué estamos haciendo bien, qué hay que mejorar, para mejorar los sistemas, mejorar los diseños del espacio aéreo, mejorar las formaciones. Por cierto, en Maastricht sí que están haciendo formaciones remotas, utilizando una persona en el simulador, un piloto en el simulador, el instructor en su casa, los alumnos en su casa. Esto para grupos pequeños de 3. Pero sí que están usando los simuladores y usando la formación online y virtual. Y ahora ya me callo y paso la palabra a Gonzalo Martínez Pato, vicepresidente. Muy buenas, pues nada, yo muy breve porque tampoco quiero acaparar el tiempo de respuestas. Seguro que hay mucha gente que quiere preguntarle cosas a Luis. Yo me quedo primero con una reflexión. Personalmente estoy impresionado. Somos más de 50 personas aquí ahora mismo conectados, escuchando lo que nos está contando Luis. Y esto es un poco un paradigma de lo que hablaba Luis y de lo que nosotros también querríamos proponer. Hay que reinventarse de alguna manera. Bueno, nunca habríamos pensado hacer una charla para 50 personas antes porque siempre estábamos con los esquemas mentales de nuestra sociedad tradicional. Pensábamos, bueno, y el que está en Asturias, pues mira, está Celia. El que está en no sé dónde, el que está en... Esto es imposible, ¿cómo vamos a juntar a tanta gente? Pues aquí a empujones, casi a patadas, pues nos hemos visto obligados a reinventarnos y hemos obtenido esta herramienta que nos permite llevar precisamente las opiniones de Luis, que está en el Reino Unido, pues a un montón de gente. Así que lo quiero ligar con algo que ha dicho Luis, que tenemos que aprovechar, dicho sea entre comillas, hacer de la necesidad virtud, de lo que nos trae esta crisis, aprovechar y sacar algo mejor, buscar de qué manera podemos salir mejores después de este trance tan doloroso y tan complicado. Aprovecho para comentaros, lo decía ya Mercedes, nosotros desde la asociación profesional hemos seguido moviéndonos bastante, tratando de obtener información de todos los actores involucrados y tratando de llevar la voz de los controladores, de los profesionales, a todos los estamentos que tienen algo que decir, algo que hacer. Yo no sé si aquí en España tenemos la misma sensación de que hemos sido tan rápidos como el Reino Unido. Bueno, el gobierno del Reino Unido fue más rápido, más lento todavía que yo creo que todos nosotros. Pero en general tratamos de trasladar nuestras opiniones para que se escuche lo que tenemos en la cabeza los controladores, lo que pensamos, cómo pensamos que podemos mejorar. Entre otras cosas, hemos estado en contacto con pilotos a través del COPAC, de una manera muy cercana, con las propias aerolíneas, con la Asociación de Líneas Aéreas. Estuvimos reunidos virtualmente con su presidente y un par de miembros más. Con AESA, directamente reunidos con
también con Isabel Maestre, con su presidenta, con el responsable, digamos, de la parte de navegación aérea, de control, con la DGAC, con el director general de la DGAC, también gente de su gabinete. Bueno, hemos tenido un montón de reuniones donde vamos trasladando nuestra opinión. Nos reunimos con gente de la Comisión de Fomento, en concreto, pues César Ramos, que es un diputado socialista, nos pidió un informe, hemos enviado un informe sobre cómo vemos nosotros las cosas, sobre cómo vemos que puede evolucionar y sobre qué se puede hacer en este caso. Todo pasa, en primer lugar, pues, por aprovechar esta tecnología que hablaba Mercedes antes que están utilizando en Maastricht, pues para reinventar un poco la formación. Luis hablaba también de los simuladores, también hablábamos igual de la falta de pericia debido a la falta de tráfico y cómo podemos utilizar simuladores o qué prácticas debemos tomar. Y probablemente, bueno, una de las cosas que decíamos es recurrente, nos lo han dicho en la ESA, nos lo han dicho en la DGAC, era recurrente hasta ahora esto no lo puedo hacer porque no tengo controladores para hacerlo porque los necesito todos en frecuencia de muchos proyectos. Bueno, precisamente ahora lo que no estamos es en frecuencia. Quizá, bueno, hay que reinventarse un poquito. Por supuesto, con todas las cautelas. Luis comentaba los problemas económicos que vienen por delante. Pues sí, es así, habrá que tenerlo todo en cuenta. Pero quizás es el momento de buscar darle un empujón a esos proyectos que nos pueden ayudar a ser mejores después. Tener digamos, un espacio aéreo más optimizado, tener unos proyectos tecnológicos más depurados, los que hay depurarlos y los que todavía no hay, acabar de desarrollarlos. Bueno, esa es un poco la visión que tenemos desde la asociación profesional, que hemos trasladado a todos los sitios que hemos podido y, bueno, en breve tendremos también reunión con Enaire y nos gustaría igual con el resto de proveedores. En el Reino Unido la situación es paradigmática con muchísimos proveedores, aparte de NATS, el gran proveedor, pues muchos pequeños proveedores. Aquí no tenemos tantos, pero bueno, sí que nos gustaría tener input de todos ellos. Y no sé, yo quisiera seguro que hay gente que tiene muchas cosas que trasladarle, preguntarle a Luis. Somos mucha gente. No sé si podremos organizarnos a micro abierto, ir preguntando de uno en uno y que vuelva a cerrar la gente el micro o directamente por el chat. Hay un chat en que se puede enviar una pregunta para todos y la podemos trasladar se la trasladamos a Luis y que él nos vaya contestando. No sé, ¿alguno de vosotros querría preguntar algo ya? Que se identifique. Luis Vidarte. Hola, buenos días a todos. Hola, Luis. Mira, quería hacerte una pregunta porque efectivamente, como Gonzalo Pato ha dicho hace un minuto, durante los últimos años hemos estado viendo que siempre hay mucha necesidad de controladores en proyectos que se van retrasando y retrasando por falta de esta visión de los controladores. ¿Habéis notado vosotros en NATS que se reactive algún proyecto antiguo o que se os convoque para intentar buscar reactivar proyectos que se habían quedado atrás o proyectos de mejora? ¿Se os ha convocado para investigar qué se puede hacer? Pues la verdad es que no. Ya ha habido conversaciones sobre los proyectos en los que estamos trabajando, la sala común para ACTC, Area Control and Terminal Control, pero el problema que tenemos es que todos estos proyectos, esta gente está trabajando desde casa y nosotros no tenemos equipos ni ordenadores portátiles, nada para participar en proyectos con ellos o en reuniones, etcétera. Entonces estamos, si cabe, más separados todavía de lo que son los proyectos que antes. Quizá eso cambie cuando empecemos a abrir un poco los headquarters, las oficinas centrales, y se puedan plantear algún tipo de reuniones, pues sí que es una oportunidad para darle un poco un empuje a estos proyectos que llevan tanto retraso o que han resultado ser más complejos de lo que pensaban, con lo cual es necesario tener más recursos desde el punto de vista de controladores para dar input, para proporcionar ideas, etcétera.
pero es verdad que actualmente menos participación que antes. Y otra cosita, y ya termino. Has planteado una situación a veces, según como lo comentabas o según algunas de tus frases, un poquito apocalíptica. Pero luego también dices que la situación a futuro, que claro, nadie tiene la bola de cristal, pero más o menos os planteáis en el 2021, creo que decías, en el verano, pues un 80% del tráfico anterior, pues si no es un 80 será un 70 o si no será un 90. Pero tal y como lo dices, si te retrotraes o sea, si lo miras desde un punto de vista global, estamos hablando de un cambio que va a durar un año. O sea, es una tragedia, es una situación, pero en realidad es un año. Efectivamente habrán cosas que cambien para siempre, habrá un cambio estructural ahí, pero muchos de la situación en la que estamos viviendo, esperemos todos que sea coyuntural. Entonces, yo no sé si podemos dar a lo mejor algún tipo de mensaje un poquito más optimista en el sentido de que efectivamente algunas cosas cambiarán, el teletrabajo, pero no veo yo el cambio tan drástico realmente en las condiciones globales, en cómo van a actuar los ANSP. Si las compañías aéreas efectivamente terminan por sobrevivir, que está por ver, creo que gradualmente se volverá a un sistema parecido al que teníamos. No totalmente igual, por supuesto, pero quizá, o sea, yo no veo o sea, no veo esto como un cambio tan drástico, no va a ser ayer y hoy. Esto se va a parecer, el mañana se va a parecer bastante al ayer. Sí, yo creo que aunque nosotros veamos esto un poco como una oportunidad para rediseñar un poco todo nuestro sistema y los modelos de negocio, la tendencia va a ser siempre a volver a lo que la gente conoce, lo que la gente que está en la dirección de estas empresas se encuentra cómoda. Entonces, es verdad que el tráfico, pues esperemos que en los próximos 12, 18 meses vuelva a un nivel, pues digamos 70, 80%. Los proveedores de servicios de navegación aérea, no sé si habrá algún cambio fundamental de modelo, a pesar de que el sindicato aquí, Prospect, pida la nacionalización de NAT, no sé hasta qué punto eso es posible. Yo lo veo poco probable, precisamente porque la gente que está al mando, y esta es opinión totalmente personal, pues tienen cierto miedo, pavor a lo desconocido, con lo cual tienen que volver a un entorno conocido lo antes posible. O sea, la tendencia es siempre, como en la curva cóncava, de volver al mínimo. No acabamos de salir de ese máximo para volver a la siguiente parte cóncava de la curva. Entonces, yo creo que para mí, idealmente a mí me gustaría, como decía antes, opinión totalmente personal, unas empresas de provisión de servicios que se encarguen de proporcionar los servicios, que puedan comprar sus equipos, y si tú quieres tener un equipo que te dé time-based separation en tu aeropuerto, que tú lo puedas comprar a los proveedores que cumplen con el estándar ISO, el que sea, plug and play si quieres, y que toda esa empresa tenga ese sistema, lo enchufe y se comunique con el resto de sistemas que tiene ese proveedor. Eso haría que nuestra industria fuera mucho más flexible, reaccionara mucho más rápidamente y mejor a este tipo de eventos que no van a desaparecer. Hemos visto los que hemos tenido en el pasado, pues la previsión más lógica es que habrá otros diferentes que no podemos prever en estos momentos que tendrán un efecto similar, mayor o menor. Lo que sí deberíamos es aprovechar eso para convertirnos en lo que llaman un poco linear organizations, que seamos un poco más delgaditas estructuralmente, porque si cada vez que tenemos, imagínate si una empresa de comunicaciones tiene que rediseñar o diseñar su propio software de Office, su propio Word o su propio Excel, sería una locura. Y un poco sí, en ATM es lo que hacemos. Entonces, sí que es verdad que el tráfico volverá, que controladores irán, pero ojalá hubiera un poco más de visión en la dirección de estas empresas para hacer cambios sustanciales que puedan traer beneficios a largo plazo. Un poco avanzar en la arquitectura del espacio aéreo, ¿no? Que estaba planteada espacio aéreo, antes de todo esto. Tecnología. Última pregunta. ¿Dónde crees tú que hay, o dónde creéis en GACCO que hay posibilidades
que se está desaprovechando esto como una oportunidad para mejorar? ¿En qué punto se podría mejorar ahora? Pero uno está claro que sería ese, ¿no? El avanzar en la arquitectura del espacio aéreo, en cambiar el modelo de negocio, pero aprovechando que ahora hay poco tráfico, no sé, quizás una redefinición del modelo de Eurocontrol, del cálculo de demoras, de empezar a avanzar en el trabajo en cuanto a la complejidad de la complejidad del trabajo, mirar cómo se comportan los distintos flujos, avanzar en temas de capacidad, no sé, ¿dónde ves tú que ahí se podría aprovechar este impasse? Fundamentalmente, el problema ahí es todo bastante político, pero el tema del espacio aéreo, delegaciones de espacio aéreo, fronteras de espacio aéreo, todo eso, que son cambios que en NATS cuando queremos introducir siempre se habla de como hay tanto tráfico no se puede introducir todo de una vez o es una implementación escalonada y son pequeños cambios durante un periodo muy largo de tiempo, pues ahora no tenemos ese tráfico. Es decir, la justificación que se daba en el pasado no está ahí. Podríamos aprovecharla para hacer avances desde el punto de vista espacio aéreo dentro del Reino Unido, pero también entre países dentro de lo que es Eurocontrol. Pero ahí ya haya tráfico o no haya tráfico, entramos en un debate mucho más político en el cual pues, bueno, hemos visto la falta de progreso en los últimos 20 años y las indicaciones son pues, que tendremos que seguir dando vueltas alrededor de ese problema e intentar poner otros parches en otro sitio. Pero sí que es verdad que es una oportunidad para hacer cambios en nuestro espacio aéreo, por ejemplo, sería una oportunidad genial. También nosotros en el Reino Unido tenemos otro problema, que todos los cambios en el espacio aéreo tienen que pasar por un proceso de consulta pública y que aeropuertos, NATS, le tienen bastante respeto al rechazo que pueda recibir de las comunidades alrededor de aeropuertos o en distintas zonas del Reino Unido. Entonces, los cambios aquí son lentos ya de por sí y aunque esta sería una buena oportunidad para acelerarlos, la resistencia pública sigue ahí. Y de hecho, mucha gente en el Reino Unido con el tema medioambiental consideran que esta es una oportunidad perfecta para justificar que Heathrow no tenga nunca una tercera pista. O sea que es bastante complicado y ahí entramos en temas que pues, están un poco fuera de nuestro control casi. Muy bien, muchas gracias. Bueno, teníamos un par de si os parece, preguntitas. sí, si os parece, pasamos ahora a César Arias. Quería preguntar algo. ¿César? Sí. Hola, ¿qué tal, Luis? César. Buenos días. Hola, mira, yo tenía un par de preguntas. La primera era sobre la situación actual, relacionado un poco con el tema del espacio aéreo. ¿Se han establecido algún tipo de rutas de contingencia o de corredores con todo este tema de la bajada de tráfico y dar facilidades a las compañías y también a la llegada de material médico? Esto, tú que vives, digamos, en la parte norte de Europa, ¿se ha hecho algo en este sentido? Y otra pregunta que debería hacer era sobre si no crees que también se va a potenciar los servicios de taxi y porque lo que sí que yo cuando voy a trabajar por lo menos lo que sí que me encuentro es que hay mucho movimiento realmente de ejecutivos y que es un sector que quizá crezca a raíz de esto, porque al final los precios de los billetes probablemente suban porque habrá menos oferta y menos demanda, con lo cual los taxis entran ahí en un segmento, empiezan a ser competitivos. Ya intentaban ser competitivos antes, pues ahora todavía más. Esas dos preguntas. La primera pregunta, sí que tenemos, no hay nada estipulado oficialmente en cuanto a distintas rutas o corredores, etcétera. Lo que sí hacemos, visto el nivel de tráfico que tenemos, es usar lo que llamamos las reglas, por así decirlo, de turno de noche durante todo el día. O sea, para el tráfico de Heathrow, que normalmente tiene que ir a alguna de las 4 esperas y de ahí empieza la aproximación, ahora ya no van a ninguna de las esperas, van directos downwind, los integramos con otro tráfico que tengamos y tenemos lo que es release on contact, o sea, con el avión cuando nos llama en frecuencia podemos girarlo, podemos descenderlo, etcétera, que es algo que con transición de tráfico normal deberíamos coordinar individualmente para cada avión. Entonces, en ese aspecto hay mucha más flexibilidad dentro de nuestro espacio aéreo, pero no hay reglas establecidas. Es decir, cada turno llegas, coordinas con tu controlador de TM y dices, a partir de ahora todo el tráfico que te llegue es release on contact y se hace desde el punto de vista táctico. Pero sí, o sea, los tráficos ahora van directos a 30 millas final para el localizador de Heathrow, ya sea en Easterly o Westerly,
y sin ningún tipo de restricción de velocidad. Y teniendo en cuenta eso, que estamos usando ahora mismo solo una pista de las dos. Una de las pistas está siempre cerrada y usamos una pista ahora para salidas y llegadas. En cuanto a la otra pregunta, pues no sé, lo comentábamos en GATCO, la última reunión que tuvimos de la Junta, porque el tema de taxis, de viajes de negocio, porque sí, la aviación volverá, pero no sabemos hasta qué punto las empresas se habrán dado cuenta de que pueden usar plataformas como esta y proporcionar una mejor calidad de vida a los empresarios, y a lo mejor toda la demanda de vuelos, que es fundamentalmente business travel, o mayormente business travel, quizá no se recupera y no llega a los niveles que habíamos visto antes, porque la gente se da cuenta de que hay otra manera de hacer las cosas, así que no sabemos muy bien por dónde va a salir esto, si va a ser el business travel el que recupere esto, o la necesidad de la gente de olvidarse un poco de esto y irse de vacaciones. Bueno, pues creo que había otra preguntilla, José Miguel, y luego David, que está por ahí. José Miguel, no sé si nos escuchas. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, la preguntilla la había reservado para el final porque en realidad era por preguntar por los otros proveedores en España si se sabe algo de cómo están Ferronats y Saerco. ¿Ha habido ERTE? ¿Se ha habido...? David, ¿también tenías alguna preguntilla? Sí, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Luis, por las explicaciones. Ha sido súper interesante. Y además coincido totalmente con lo que has dicho, ¿no? Es una oportunidad de oro. Hasta hace 3 meses nos ponían fuera de España la cara colorada con una enorme lista de to-dos, ¿verdad? De arquitectura de espacio aéreo, cuellos de botella, interoperabilidad, solución de problemas de estructura, que ahora realmente la excusa era porque no había personal. Ese problema se ha solucionado de golpe y va a haber personal, como decías, durante los próximos años. Entonces mi pregunta es si por parte del Single European Sky o de César o de todos los, quizá Alex también nos pueda decir, ¿no? Si en Europa hay movimientos para aprovechar estas circunstancias y pedir a los estados que de alguna manera hagan los deberes y utilicen ese personal para crear sus grupos de expertos y realizar todas las modificaciones de espacio aéreo, de implementación de nuevas tecnologías, porque es el momento adecuado, y luego probarlo en invierno, ¿no? Donde además encima las condiciones son óptimas para hacer ensayos. ¿Se sabe algo de esto o habéis visto algún movimiento? Pues es la pregunta del millón, la verdad, porque desde IFATCA siempre decimos a la Comisión Europea que tiene sus ideas, sus high-level concepts, están muy bien, pero que llevan, y César también es un poco culpable de ello, pero llevamos ya 20 años hablando de lo mismo, intentando resolver los mismos problemas, y no hay voluntad política, y no se dan cuenta que cada vez que sale una iniciativa de la Comisión Europea en esa dirección, los estados son los que la paran. Intereses de NSPs, soberanía de espacio aéreo, etcétera, etcétera. Entonces, es una oportunidad de oro la que tenemos ahora, pero si no hay voluntad real política, nos vamos a quedar donde estamos. Y no sé yo hasta qué punto hay una voluntad política para hacer esos cambios, sobre todo en una etapa en la que estamos, donde vamos a tener una crisis económica fuerte, donde pues, los habitantes de cada país van a ver afectados de manera diferente, y probablemente los gobernantes de esos países, pues la primera prioridad sería intentar proteger a sus ciudadanos, con lo cual menos posibilidades de colaborar en temas de espacio, de uso de espacio aéreo civil militar, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es mi idea en función de lo que escucho de la Comisión Europea y de lo que hacemos a través de IFATCA. Ojalá nos sorprendan. Pero... Vale, y otra segunda, o es parte de la misma pregunta, ¿no? También coincido contigo totalmente en que esto ha sido un input muy importante para darnos cuenta de que el modelo de negocio low cost aplicado a la navegación aérea no es un modelo viable, puesto que es un servicio esencial que no puede ser detenido aunque no sea rentable. Y de alguna manera
también todo esto tiene mucha relación con los últimos reference period, ¿no? El 2, que hizo tanto hincapié en la reducción de costes y que produjo en cierta medida la carencia de personal, ¿no? Esta oportunidad viene a arreglar un poco todo. Ya no hay esa carencia de personal y podríamos hacer hincapié en el reference period 3, hacer hincapié ahora en la eficiencia en vez de en la reducción de costes, de forma que, porque además es ficticio que se pierda dinero cuando el sistema de tasas permite que se recupere dentro de 1 o 2 años. En realidad lo que estás es difiriendo la ganancia. Los operadores, si al final paga el Estado, coincido contigo en que es una tontería aplicar el modelo privado a un negocio en el que los beneficios son para mí, pero las pérdidas son compartidas, ¿no? Quizá sabemos si hay también algún movimiento en esta línea, que podría ser interesante. Pues ese es el debate que a IFACTA le gustaría tener, la comisión que a IFACTA le gustaría tener con los estados y con la Comisión Europea. Quizá hay que ver un sistema un poco modular donde hay una parte fija que sea pues garantizada por el Estado para que esos servicios esenciales se puedan proveer en cualquier circunstancia, y después otra parte que permita el desarrollo de tecnologías de espacio aéreo que sea más proporcional a las route charges que vengan de las líneas aéreas. Lo que está claro es que, como bien decías, no podemos financiar los NSPs exclusivamente con route charges de líneas aéreas, porque cuando se van a pique nosotros seguimos teniendo tráfico, siguen habiendo aviones a los que hay que proporcionar un servicio. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Las líneas aéreas o quieren olvidarse directamente del NSP y que pasen a ser totalmente públicos y ellos no tengan que pagar nada, o el Estado también puede decir, no, pues yo no quiero saber nada de los NSPs y que haya mercado libre y que aquí cada uno luche con los vecinos y a ver cuántos NSPs quedan al final. Creo que hay una posibilidad de encontrar un punto intermedio, sobre todo para garantizar esos servicios esenciales y esa infraestructura crítica que es ATM. Pero bueno, la conversación nos encantaría tenerla, y hemos tenido artículos y position papers y cartas enviadas hablando precisamente de este tema, y Prospect hace un poco referencia también al tema de la infraestructura crítica, pero no sé si vamos a conseguir abrir esa puerta. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Creo que Ángel Cezón tenía algo que matizar. Ángel, ¿te presentas y haces tu pregunta, Luis? Abre tu micro. A ver, espera, estoy en la cámara que no es. A ver, que eso me habéis el cogote. A ver cómo cambio la cámara de esto. Perdonad un momentito. Ahora, creo que Vaya montaje tienes ahí, Ángel. Es lo que tiene haber sido informático antes que fraile. Bueno, vamos a ver. A la pregunta de José Miguel de Barcelona, que ha respondido muy bien Mercedes, yo tengo alguna información adicional. Yo creo en una reunión con AENA salió el tema y nos dijeron más o menos, esto es información que viene a través de AENA, ¿vale? No he tenido contacto con Ferronats. Y lo que nos dijeron es que en las torres donde no necesitan toda la plantilla, lo que estaba haciendo Ferronats era hacer ERTEs temporales, así como suena. Cogía a lo mejor, si tienes, ponle 14 tíos en plantilla y con 10 tienes suficiente para dar el servicio, cogían a los 4 que, entre comillas, les sobraban, los mandaban a casa con un ERTE, y cuando se les iban a caducar las habilitaciones y demás, repescaban a esos 4, mandaban a otros 4 distintos al ERTE, y a partir de ahí pues continuaban trabajando de esa manera. Eso es lo que Ana contó. Que lo estén haciendo de verdad, no lo estén haciendo, ya no puedo hablaros de lo que esté realmente haciendo Ferronats. Bueno, por cierto, de verdad, presentarme. Soy Ángel Cezón, algunos me conocéis, y soy controlador de Barajas y ahora estoy en la división de GOA, en gestión de operaciones aeroportuarias. No tengo mucho más que contar en ese aspecto. Ahí daros las gracias a Procta por haber organizado esto. La verdad es que es una maravilla, y a ti, Luis, por contarnos cómo están las cosas
al otro lado del estrecho, allí del charco. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias, Ángel. Creo que Carlos Cabero quería hacer también un comentario. Sí, aprovecho, Carlos. no sé si se me oye, sí. Aprovecho, bueno, hola de nuevo, Luis, y a todos. Soy Carlos Cabero, presidente de Aprocta. Y a daros las gracias por estar y a ti, Luis, por supuesto. Nosotros, como comentaban Mercedes y Gonzalo, hemos mantenido unas reuniones también con el sector y coincidimos en que hemos percibido la enorme preocupación en todos, con todos los interlocutores que hemos tenido, desde pilotos a compañías aéreas o la propia administración. Pero también paralelamente coincidimos en que es un momento de una oportunidad, un impasse en el que podemos tomar medidas y trabajar en temas pendientes que antes pues no podíamos. Hace 3 meses, ya lo ha adelantado David, y, el No se te problema oye, real... acércate el micro. El problema Repite, real... sí. Ahora igual sin esto quizá mejor. ¿Me oye? ¿Sí? Mejor, sí, mejor. Sí, mejor. Hace 3 meses el problema grave era el medio ambiente. Realmente en aviación no se hablaba casi de otra cosa. Hace un año era el problema de las capacidades. Perdón. Eran las intervenciones que decía Luis, que no ha sido el perro, pero bueno. Por aquí. Bueno, decía que hace un año el problema estrella era el si éramos capaces de atender la enorme demanda de tráfico, y hace 3 meses, nada, una semana antes del COVID y del confinamiento, ya era el tema estrella el medio ambiente. Y como decía, pues todos coincidimos en que ahora precisamente se puede trabajar para luego, cuando esto vaya pasando, salir reforzado en esos puntos. Pero yo quería preguntarte, Luis, porque bueno, nosotros somos una pieza del engranaje dentro del sector aéreo, una pieza importante y, como tú decías, pues dentro de un servicio público que tenemos que estar a la altura, ¿no? Y más en estas circunstancias. Pero la pregunta que quería trasladarte es si dentro de UK estáis percibiendo o estáis planificando algunas medidas de impulso, de reactivación del transporte aéreo, porque bueno, estamos esperando a una serie de medidas coordinadas a nivel europeo, pero ya a nivel nacional quizá hay que pensar en corredores o no sé si allí se está pensando en filtros sanitarios a la entrada de los aeropuertos, el pasaporte sanitario o algún otro tipo de medidas para empezar a trasladar confianza en que se puede volver a volar, ¿no? Esta es una pregunta un poquito amplia, pero no sé allí si estáis tomando ya algún tipo de medidas. ¿Cómo lo tenéis? Pues Gracias. bueno, hay iniciativas, no estoy muy al tanto, pero sí que por lo que se puede leer en las noticias, pues líneas aéreas hablando, probablemente habéis oído EasyJet intentando no usar el asiento del medio para que haya algo de distanciamiento social dentro de los vuelos, o el uso de mascarillas, o incluso Heathrow estaba mirando si era factible y económicamente viable medir la temperatura de los pasajeros a la hora de llegar al aeropuerto, a la hora de embarcar. Todo esto de momento está un poco en el aire, sobre todo porque en el Reino Unido no había ningún tipo de obligación de self-isolation, de cuarentena, de checks al llegar al aeropuerto. Es decir, que en ese aspecto hemos querido no limitar las libertades de los ciudadanos, quizá con una actitud un poco más relajada que en otros países, y no sé hasta qué punto está la población preparada para pasar por todavía más. Si os acordáis cuando empezó el tema de no poder llevar líquidos por el tema este de los zapatos, de los explosivos líquidos, etcétera, eso continúa. Quizá la crisis que estamos viendo ahora, cree un nuevo orden mundial en el viaje, o sea, en el tráfico aéreo y en cómo viajan los pasajeros. Es de saber si a lo mejor tenemos que garantizar que no tenemos ningún tipo de fiebre, mascarillas, etcétera. Es un tema un poco complicado por el Reino Unido. No sé si sabéis también con el tema de las mascarillas, y esto es saliéndonos un poco del tema de aviación y más el tema político y social, no se han puesto de acuerdo en si las mascarillas ayudan o no ayudan. Y había todo tipo de conjeturas en este país porque quizá el gobierno intentaba era que la NHS, nuestra seguridad social, tuviera acceso a las mascarillas, porque ya tuvimos problema con acceso a
a bienes, o sea, a productos de primera necesidad, cuando la gente empezó a comprar desorbitadamente. Entonces, si el gobierno en cualquier momento dijera para volar, ahora es para tener mascarillas, pues a lo mejor la NHS se quedaría sin mascarillas. Es complicado y se está hablando de iniciativas, pero no hay nada concreto. Gracias, Luis. Efectivamente, la similitud que encontrábamos es que el 11S pues, marcó unos filtros de seguridad que han condicionado la aviación y el transporte aéreo. Desde entonces, parece que el COVID va a establecer unas condiciones también de filtros sanitarios, por lo menos hasta que se encuentre una solución que puede ser una vacuna y que parece que va a tardar un poquito. Y efectivamente, pero el tema iba efectivamente enfocado a ver si este impulso por la aviación, las asociaciones de controladores, los que trabajamos en el sector, pues podemos ir dando impulso, dando confianza, promoviendo para que se comience o se retome la actividad del transporte aéreo. Pero bueno, muchas gracias. Y de hecho, un pequeño último apunte, creo recordar, y no sé si era Lufthansa, no sé quién hablaba del uso de mascarillas y cómo el uso de mascarillas en los aviones iba a permitir que se pudiera usar ese asiento en medio, en los grupos de 3. Con lo cual, ahí ya es un poco, sin querer ser muy cínico, si el tema es puramente de salud o es un tema económico también. Sí, a nosotros en la reunión que tuvimos con ALA, con la Asociación de Líneas Aéreas, también nos dejaron clarísimo que el tema de reducir el aforo en los aviones no era una opción viable para ellos desde el punto de vista económico. Entonces tendrá que ir, yo creo, vía otros sistemas de prevención de la salud antes de subir al avión y de uso de medidas mitigadoras tipo mascarillas y separación en los aeropuertos al menos, porque en los aviones no creo que vaya a ir el camino por la limitación del aforo. Bueno, sí, nos hemos pasado un poco de la hora, habíamos dicho 1 hora, es la 1:15, 1:20. Si tienes tiempo, tendríamos un par de preguntillas más, Luis. Vale, sí. Y si no, pues damos por cerrado aquí. O sea, algún valiente más que se anime a preguntar. ¿No? Bueno, pues si queréis, si tenéis preguntas de todas formas, las podéis enviar y ya las haremos llegar. Os comento brevemente las siguientes charlas que tenemos. Bueno, muchísimas gracias a Luis por esta charla y por contestarnos las preguntas. La siguiente. Un placer. Chema Íscar, que está en la charla y que nos contará un poco su experiencia en el corredor sanitario. Cómo fue el vuelo que hicieron, estos vuelos que están haciendo los pilotos de Iberia de forma voluntaria para traer material sanitario. Tenemos otra charla apalabrada con Alfonso Guerrero, que es el secretario internacional, que lleva toda la parte internacional de USCA, que nos explicará un poco cómo se ve otro punto de vista, cómo se ve en IFATCA, cómo se financian todas las tasas de navegación aérea y aeroportuarias, y nos va a dar también su visión desde el punto de vista muy internacional. Y luego tenemos también apalabrada una charla con Quique Zubiaga, controlador de Eurocontrol, que también nos dará su visión desde como controlador en Eurocontrol. Y tenemos también un taller de formación en LinkedIn que dará Cristina Moreno, nuestra periodista, para quien quiera aprovechar para mejorar sus habilidades en redes sociales. Me encanta, porque Mercedes ya lo acaba de anunciar. La ha enredado. Por todo lo alto. La ha enredado. Y tenemos otro taller también, pero en principio los asociados tienen prioridad, que es sobre la aportación para los peritos, los que se hayan apuntado al cuerpo de peritos, cómo hay que hablar ante un juez y un poco toda la parte que es la prueba pericial y cómo los jueces tienen en cuenta esto. Estas son las actividades que tenemos, las enviamos por newsletter y lo mismo, hay que apuntarse previamente y os enviamos el link. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por compartir el tiempo, por estar con todos nosotros y hasta pronto.
Es un placer. Muchas gracias a todos. Pues, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Doy las gracias aquí a este que se ha portado también como un campeón. Ni ha ladrado ni nada. Y hay que decir que Luis tiene mucho mérito, porque aparte tiene 2 hijos pequeños, uno de 3 años, Mario, y una bebé de 3 meses. O sea, ¿no? Teletrabajar, los bebés, el perro, sí, en fin, subiéndonos por las paredes. tela marinera. Ya. Bueno, pues ahora hablamos, ¿eh, Luis? Hasta Vale, ahora. un saludo a todos. Muchas gracias a todos.